Música, Teatro, agenda, espectáculo, entrevistas, Anécdotas. personas. personajes. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. Bienvenidos a Rompecabezas, un programa para armar. El día de hoy tenemos a la profesora de violonchelo, Ángela Carlino, que estuvo charlando con uno de sus alumnos en este formato de entrevistas que realizan el Núcleo de Orquestas Juveniles de Las Piedras. Además tenemos a Florencia de Armas, que nos comentó sobre las actividades que vuelven a la sala tras la reapertura habilitada por las autoridades atendiendo a esta pandemia que está ocurriendo, ¿verdad? Además, tenemos una presentación del grupo de teatro de allí de la sala, que los adolescentes se juntaron e interpretaron una historia de Leo Masligas. Lo dejamos entonces sin más con el programa del día de hoy. Esperemos que lo disfruten y damos comienzo entonces al mismo. Capaz que antes de la primera pregunta te pido que un poco te presentes, así ya te van conociendo los que están por acá. Ok, bueno, mi nombre es Ángela Carlino, eh, soy violonchelista y soy profesora de la cátedra de violonchelos de acá del Núcleo de Las Piedras. Y por otra parte, bueno, soy directora del Núcleo de Flores en Trinidad. Ahí estoy como directora y bueno, eso sería como que lo primero. Bueno, empezando con las preguntas ahora sí. La primera sería, ¿cómo empezaste con la música en tu vida? ¿Cómo llegaste a tener el contacto con la música? Bueno, el primer contacto que tuve, tenía un familiar, un tío, que era violonchelista. Digo que era porque lamentablemente cuando yo tenía 6 años, él falleció en un accidente, muy feo que hubo en mi familia. Pero él fue el primer contacto que tuve con el violonchelo. Desde pequeña siempre me llamó la atención ese instrumento y como él lo tocaba y me quedaba mirándolo, entonces era como que el primer contacto que tuve. Y pues mi mamá también le gustaba mucho el instrumento, le gustaba mucho y estaba muy interesada en que yo tuviera una educación musical. Entonces, bueno, mi mamá es la que me lleva a estas escuelas, al sistema, a tener mis experiencias personales y yo ya no viendo a alguien tocar, sino como mi experiencia personal. Este, Comencé tocando, mi mamá me metió primero en clases de solfeo, después me metió en clases de cuatro. El cuatro, bueno, como ven las personas uruguayas que me están escuchando, mi acento es venezolano, yo soy de Venezuela. Y el cuatro es un instrumento folclórico típico de allá de Venezuela. Y creo que casi todos los niños allá en Venezuela ven clases de ese instrumento, pero yo lo odiaba, de verdad que lo detestaba. Y un día lo rompí y le dije, estaba chiquita y le dije, mamá, se rompió, mentira, lo había roto yo, pero no me gustaba para nada, para nada. Entonces yo creo que mi primer contacto fue con ese instrumento que no me gustaba. Después vi clases de coro, flauta dulce, también entré en clases de flauta dulce y después mi primer instrumento fue el violonchelo. Ese fue el primer instrumento y el que siempre, siempre me ha gustado. Bueno, otra que te tenía acá preparada, y es también una pregunta muy típica, pero si no hubiese sido por el lado de la música, si no te hubieras decantado por vivir de eso, ¿qué otra cosa te hubiera gustado estudiar o haber trabajado de? Bueno, eso es algo bastante, bastante curioso porque yo creo que no lo he comentado con nadie.
ni siquiera con mi familia, ni siquiera con mi esposo. Pero Primicia. primicia, sí, de verdad, es primicia, pero siempre me ha llamado la atención el baile. Yo creo que de mis fantasías así, de que otra cosa que hubiese sido, no balletista, aunque hubiese hecho eso porque es un, es un baile técnico, ¿no? Digamos que es una base para todos los demás bailes. Pero creo que me hubiese gustado ser bailarina, de todo tipo de música, de todo tipo. Pero es algo que, que ni me atrevo a hacer ahorita. Es algo que bailo, realmente bailo muy poco. Pero si algo me hubiese gustado ser, es eso. Es extraño, sí. Bueno, otra pregunta que también creo que muchas veces se hace, pero también es interesante de saber, y es qué experiencias o qué cosas te trajo la música que vos pensás que no podrías haber conseguido, sino, o sea, algo que si no te hubieras dedicado a la música probablemente no lo hubieras vivido nunca. Ay, qué experiencias. Bueno, de verdad que la música me ha dado experiencias únicas. Bueno, esto tiene que ver también con la primera pregunta que me hiciste. Yo empiezo a pertenecer al sistema de orquestas en Venezuela. Ahí empiezo a participar. Yo vivía en el interior del país, en Ciudad Bolívar. Luego me mudo para Valencia, que es una ciudad que está más cerca de la capital, y por estar más cerca de la capital, había como más acceso a profesores, más profesionales y todo esto, pero empiezo en todo lo que es el ámbito orquestal. Empiezo una formación de conservatorio al principio y más adelante en mi ciudad empieza el sistema de orquesta, a crear la orquesta juvenil, de la cual ahí fui fundadora de la Orquesta Juvenil de Carabobo. Y las experiencias más fantásticas y más espectaculares que he vivido fue en esa orquesta. Fue tocar con una gran masa de personas, todos buscar, o sea, todos estudiar por lo mismo, por la misma meta, para que una sinfonía saliera, los conciertos, o sea, los nervios que te dan en los conciertos, cuando no solamente estás nervioso por ti, sino por el solo de la flauta, por el solo de la trompeta, por el solo del corno, y que esa sensación es única, y que además la música yo la puedo, o sea, yo puedo ser espectadora, claro, como he ido a muchos conciertos, a muchas orquestas, pero no se compara con ser partícipe, con tocar ahí adentro. Es una emoción, o sea, vives la música de una manera diferente. Es espectacular. Y bueno, tuve la oportunidad de viajar a Italia de hacer una gira en Italia con la Orquesta Juvenil Regional del Zulia. Esta orquesta hizo una gira por allá y pues fue la primera vez que representé mi país estando afuera. Y eso también fue una emoción tan grande, representar tu país en otro país, y es algo que solamente esas experiencias las vas a vivir siendo músico de orquesta, siendo músico de una orquesta. Entonces diría que son las experiencias que si no hubiese estado en esta carrera, jamás, yo creo que otra carrera no me lo hubiese dado de la misma manera. No digo que otras carreras no tengan cosas emocionantes, pero no igual. Definitivamente no igual. Claro, el hecho de formar parte de algo tan grande que aparte se mueve, que debe ser algo que no se debe dar en muchos otros lugares. No, 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 para nada. Otra pregunta que te tengo acá, y esto va más enfocado al cómo estás ahora, y es si cuando empezaste a estudiar, bueno, violonchelo en este caso, porque ya vimos que los otros instrumentos capaz que no eran los indicados, No, no.
pero cuando empezaste, ¿te veías tal y como te ves ahora, como profesora acá en Uruguay o como directora de otra orquesta? O sea, ¿te llegabas a ver cómo estás ahora? No, jamás, jamás me imaginé estar en este lugar. Al principio iba por mi mamá y debo reconocer que al principio iba obligada. Era como que mi mamá estaba más interesada en esa educación y bueno, iba porque mi mamá, me decía, no era que no me gustaba, sí me gustaba, pero era más que todo un disfrute tipo hobby. ¿Ves? No, realmente no le veía el alcance que yo podía lograr a través de esta carrera, no veía ese alcance y yo a veces trato de transmitírselo a ustedes, a Gaspar, que es mi alumno, que con él paso momentos especiales y espectaculares y momentos en los que hablamos y charlamos, que a veces uno no sabe cómo algo tan pequeño puede llevarte a llegar a tanta gente, a tantas personas, a conocer a tantas personas y a colaborar con el crecimiento de las personas, que es lo bonito de enseñar. Eso es lo bonito de enseñar, que no solamente, y además que cuando tú enseñas, no solamente es que tú estás dando algo, estás recibiendo también porque de tus alumnos, uno de los alumnos aprende, porque hay veces que uno tiene errores y cuando tú ves esos errores reflejados en tu alumno, tú también aprendes, wow, yo le estoy corrigiendo esto a mi alumno, pero yo también lo estoy haciendo. Entonces, pues nada, después fui en ese proceso de la adolescencia, fui experimentando más pasión por esto y de repente empecé a ver resultados donde una de mis profesoras llega y me mete a la orquesta profesional y me dice para que empiece y empiezo a ganar en ese entonces, mi primer cheque, mi primer cheque de plata por hacer lo que me gustaba. O sea, no sabía que esto yo lo podía ganar de esto, que podía vivir de esto. Entonces, bueno, nada, pasan tantas cosas en la vida. En Venezuela, gracias a Dios, de verdad que hacía lo mismo que hago acá. En Venezuela participaba en orquesta y también daba clases y gracias a Dios y al maestro Ariel Britos y al sistema de acá que pudimos hacer una conexión muy linda. Gracias a Dios estoy haciendo lo mismo. Entonces, bueno, nada, la vida te va llevando por ciertos caminos y lo he disfrutado. Siempre he disfrutado de eso y disfruto de dar clases. Y disfruto el haber llegado a otro país, el conocer a otra cultura, el conocer a otros, a ustedes, a otros chicos. Y bueno, nada, no pensé que iba a estar en otro país dando clases y nada, uno no debe estar como que cerrado, como que bueno, lo que yo estoy haciendo aquí en mi cuarto, solito, porque uno como músico estudia encerrado, uno vive encerrado. Y entonces tú no te das cuenta de que realmente tus ambientes no son dentro de un cuarto, son en un escenario, son con N cantidad de público. Entonces, nada, no limitarse, no cerrarse uno en la mente, de que lo que estoy haciendo en mi cuarto se va a quedar aquí en mi cuarto, sino que esto puede trascender y puede llevarte a otros sitios, caminos, países y conocer a otras personas. Claro, más bien el aprovechar ese estudio, el trabajo de uno, aprovecharlo para, no para mostrarlo capaz, sino para también transmitirle algo a la otra persona o a N cantidad de personas. Exactamente, sí. Que a veces uno no se da cuenta porque uno está estudiando para uno mejorar y obviamente hacer la cosa mejor, pero de repente es muy bonito cuando ese esfuerzo que tú haces en tu habitación, tú llegas a un escenario y tocas, y a mí me han llegado personas como que, wow, te escuché y me encantó esa obra que tocaste, me encantó cómo la tocaste,
personas, lloré escuchando esa pieza que tocaste y yo, wow, o sea, eso es bonito. Bien, pues. Ahora quiero ir un poco más a una parte más del instrumento, más a la parte como de lo que ve cada uno con el instrumento y es no solo el cello, que creo que es bastante evidente que te gusta, sino que más allá del cello como tal, ¿hay algún otro instrumento o o algún intento de instrumento, por algunas cosas que quedan ahí un poco en el medio, que te llame la atención, que te guste, que podrías decir, si no me hubiera dedicado al cello, tocaría eso? Bueno, primero que todo, el cello es el mejor instrumento del mundo. A mí no me importa nada de todo lo Confirmo, demás. confirmo No, completamente. siempre me gustó el cello, siempre. Fue el primer instrumento que escogí y gracias a Dios fue el primer instrumento que me dieron y para mí, siempre lo digo, o sea, el violonchelo es el mejor instrumento del mundo porque es demasiado versátil, es solista, además es solístico, o sea, tiene graves, tienes agudo y es un instrumento que le agrada a mucha gente, que le agrada a mucha gente. Todo el mundo, no hay nadie que escuche este instrumento y te diga, wow, qué lindo suena, o sea, no hay nadie. Pero bueno, ya hablando de otro instrumento como tal, hay un segundo instrumento que me hacía voltear, que cuando yo lo escuchaba me hacía voltear a verlo y voltear a ver a la persona que lo tocaba. Yo estando en la orquesta, cada vez que había un solo de la flauta transversa, yo me deleitaba con la flauta transversa. Sería el segundo instrumento que hubiese tocado, pero yo creo que estoy en el instrumento que he amado siempre, el cello. Mm, ¿quién diría? Capaz que en eso, más que ser profesora de cello algún día, capaz que en otra realidad, en otro universo, serías profesora de flauta. Bueno, sí, pues puede ser. Una muy vaga realidad, pero puede ser. Bueno, ahora yendo un poco más a la parte de la música como tal, al concepto general, quería hacerte una pregunta que incluso a mí personalmente me llama la atención, que nunca, creo que nunca lo llegamos a hablar en algún momento, y es, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música escuchás generalmente? Ay, bueno. Bueno, en el mundo en el que entré, en el que estoy, en el que sigo estando, pues es un mundo de música mal llamada clásica, que en realidad es música académica, ¿verdad? Porque clásico es un periodo. En realidad nosotros tocamos barroco, clásico, romántico, contemporáneo y todo. Pero de verdad, soy muy mala escuchando música. No escucho mucha música, pero la música que me gusta escuchar, o sea, escucho la música clásica o la música académica, sobre todo cuando la tengo que estudiar. O sea, cuando tengo que estudiar algo, como que ahí sí me pongo a escuchar y a ver versiones y todo ese tipo de cosas. Pero por lo general me gusta la música pop en inglés. Entonces, diría que es más o menos lo que escucho, pero tampoco es que vivo todos los días con unos auriculares escuchando música. O sea, muy poco. La pregunta es, si en algún momento de tu vida pudieras agradecerle a la música algo, de todo lo que te ha pasado a lo largo de tu vida, ¿qué sería ese algo que vos dirías, te agradezco por esto? Así, seco. Mm, bueno, primero que nada, yo creo que lo que está en primer lugar para mí para agradecerle algo es Dios. Ese es mi norte de agradecimiento siempre, darle gracias a Dios. Y que Dios me conectó, obviamente, porque en sus caminos nada es casual, con la música. Y bueno, le agradezco a Dios por este camino de la música. Y,
Y con respecto a la palabra que tú me dices, pues agradezco que me haya conectado con tanta gente, conocer a muchas personas, porque en la orquesta normalmente uno toca con 90 personas al mismo tiempo. O sea, en Venezuela somos una cantidad de personas tanto, tanto, tanto que las orquestas allá son grandísimas, son inmensas. Y a esa multitud de gente tocando y que te da esa conexión de tener a tantos amigos, a tantos panas, diríamos nosotros en Venezuela, panas, esos panas así de la vida, que con ellos lloras, ríes, haces chistes de todo. Entonces, yo, gracias a la música, conozco a gente de todo mi país y mi país es grande, es bastante grande. Entonces, eso, agradezco haber conocido a tanta gente que me haya abierto puertas como el llegar aquí a Uruguay y el conocerlos a ustedes, a esta cultura, que estoy inmensamente feliz de verdad de estar acá. Me parecen unas personas demasiado hermosas, demasiado cariñosas, y esto no lo digo en serio, no lo digo como para echarle flores porque estoy en un live, no, o sea, me lo pregunta cualquiera y mi esposo y yo estamos de verdad agradados, felices y agradecidos con Dios por estar acá porque es maravilloso. Y bueno, obvio, gracias a la música pude conocerlos y estar acá, porque por la música se abren estas puertas para yo ejercer mi profesión acá en este país. Entonces sería esa la respuesta. Bastante interesante e intensa, la verdad. Es bastante que agradecerla, no vamos a mentir. Sí, hay bastante que agradecer. Pero sí, o sea, la música te da unas conexiones impresionantes. A veces uno toca en un escenario y tú no sabes quién te está viendo en el escenario, o sea, sino hasta que después se te acerca esa persona, ay, yo te vi, o sea, ni siquiera tú la conoces, pero de repente esa persona se te acerca y porque te vio. Y eso se da gracias a esos ambientes que la música te puede abrir y, y personas que cuando las conoces es lindo, pues porque empiezas a trabajar, proyectos empiezan a salir a raíz de esas cosas. Entonces, además que esto no parece un trabajo, o sea, la música no parece un trabajo, sino que todo el tiempo la estás disfrutando. O sea, eso es lo que te da la música. Y yo creo que eso es lo que nos hace quedarnos, el disfrutar constantemente de eso, de tocar y de escuchar. Eso. A ver, bueno, Gaspar, de verdad que ha sido para mí un agrado, un disfrute y un honor estar aquí en mi primer live. Mira, aquí contigo. Espero en un futuro ser yo la que te entrevista. ¿Te parece? No. Bueno, los que no saben, es importante esto decirlo, porque muchos no saben quién eres tú y cuál es la conexión que nosotros tenemos. Pues Gaspar es un alumno del Núcleo de las Piedras, es un alumno avanzado que está en la juvenil, y que toca violonchelo y nos va a tocar ahorita. No, mentira. Ay, Dios. Y bueno, por eso la conexión y aquí hablando de lo más bien con él, porque bueno, nada, lo veo por Zoom todas las semanas. Eh, Mira, dice, Creo que yo soy esa parte del comentario de alumno complicado. Creo que es una referencia muy clara. no eres alumno complicado, no. Este, a ver, como con ustedes, sobre todo con los de las piedras, me siento libre a la hora de compartir, porque primero son los más grandes, porque los de flores son más pequeños, entonces son como más niños, entonces la relación ahí de ellos es más infantil,
que con ustedes es más juvenil la cosa y hablamos, hasta hemos hecho cantidad de meriendas, además que están más cerca, porque yo vivo acá en Montevideo y ustedes están más cerca que Flores, entonces vivimos haciendo meriendas y toda la cosa, bueno, ya desde el año pasado, por obvias razones, pero ha sido una conexión muy bonita y además que ustedes son más abiertos para hablar y compartir. Entonces, ha sido, en general, la experiencia con las piedras ha sido genial, siempre. Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Gaspar, deleítanos con una pieza, ¿viste lo que dicen por ahí? Ya me están poniendo en compromiso. Bueno, yo creo que ahora es hora de cerrar la situación para que no te metan en problemas aquí. Pero bueno, realmente un gusto haber podido compartir este rato hablando para conocerte más que nada, porque si bien se habla, en clase no nos vamos a mentir, hablamos, no es lo mismo, no, es no se da tanto así, y creo que es algo que está bueno tanto para mí como para los que están viendo el hecho de conocer al que está siendo entrevistado, en este caso, un profesor que le agradezco muchas cosas, muchísimo. Tan lindo. Pero realmente creo que está muy bueno y es agradecido de que te hayas prestado para estar hoy un rato conversando. Súper genial. Que se repita. Hola a todos, soy Florencia de Armas, trabajo en el Teatro La Sala como integrante del equipo de gestión y también como docente de teatro. Y bueno, hoy les quería contar un poquito cómo han sido estos meses en los que no hemos tenido actividad por la crisis sanitaria del coronavirus. Bueno, desde el 23 de marzo que cerramos nuestras puertas, nuestras actividades, tanto a los talleres como a los espectáculos. Y bueno, han sido meses que han sido duros, pero de alguna forma con algunos talleres hemos podido continuar mediante clases virtuales, por ejemplo, con las clases de ballet. Continuamos con las 2 clases semanales a través de la plataforma Zoom y las clases de teatro también. O sea, un poco reducido el horario, pero de todas formas logramos continuar para no perder tanto la actividad. Otros talleres continuaron al aire libre, como por ejemplo capoeira. Y bueno, y a partir de la próxima semana, del 1 de junio, vamos a comenzar a retomar algunas actividades de a poquito. Vamos a comenzar con las clases de danza y con yoga, ¿sí? Que también se había suspendido durante estos meses. Así que bueno, estamos muy contentos de volver, de poder abrir nuestras puertas nuevamente y claramente con todos los protocolos que son necesarios para cuidarnos entre todos, para poder continuar con nuestra actividad y que no se corte y a la vez cuidarnos, que eso es lo más importante. Así que bueno, los esperamos a todos en este regreso. Ya les vamos a ir informando por las redes sociales las actividades, los horarios y demás que se cortaron en marzo, pero ahora retomamos y volvemos. Así que los esperamos en el Teatro La Sala. El otro día fui a ver Titanic. No lo pude ver. Entré al cine y todo, pero la gente estaba muy exaltada. Hizo furor esa película. Y no sé, en la sala había mucha gente que gritaba y no se aguantaba la ansiedad. Y es raro, porque es una película que aunque no la haya visto, todo el mundo sabe cómo termina. Pero igual, en el cine había una varaunda impresionante y yo empecé a pedirle a alguna gente que no gritara. ¡Ah, silencio! ¿Qué lo vas a hacer vos? ¡Ah, silencio! Cállese, por favor, vos. ¿Por qué no se callan un rato? ¡Silencio! ¿Y el silencio que está gritando? Callate, que pareces una gallina, que no poco. Pero cállese usted, señor. ¿Y usted por qué no predica con el ejemplo? ¿Puede callar, por favor? ¿Qué? Que se calle. Yo me tengo que callar, usted, ¿no? Se callan las 2. Perdón, las 3. Siga nomás, a esta altura ya, en la película, no importa.
Ay, no escucho nada en esta sala. Usted tampoco debe escuchar. La conversación no llegó al baño para que salten los soletes. Olga, ¿qué haces acá? ¿Vos qué haces acá? Me dijiste que hoy tenías horas extras en el trabajo. ¿Y quién es esa que está ahí contigo? Termínenla con esa telenovela estúpida. Yo vine a ver la película. Si viniste a ver la película te podés callar, ¿no? Termínenla de una vez. ¿Se puede callar? Con eso ahorita no dejo escuchar a nadie. Estoy llamando al portero para que haga callar a la gente como vos. Si viene el portero, le voy a decir que se lo lleve ustedes dos. ¡Portero! Chitón. ¿Chitón qué? ¿Qué te pensás? ¿Que estás llamando al celo, pelotudo? Basta, ¿no ves que siguen haciendo suspender la función? Yo pagué mi entrada. No pueden suspender la función. ¡Que nos devuelvan la plata! Le van a devolver la plata. La gente como nosotros no estaba haciendo nada. Los boludos como vos que estaban haciendo ruido no le van a dar nada. A vos te van a cobrar una multa por hablar. Y a vos te van a sacar del culo. ¿Cómo? Primero decime la cara si te da. Payasa. ¿Por qué no se van a pelear afuera y nos dejan ver la película en paz? Vos metete en lo tuyo. Si todos se callaran, estaríamos tratando de hacer el espectáculo. Y si vos tuvieras guardado ese comentario, hubieras aportado bastante al silencio de la sala. ¿Por qué no lees la liga en tus ojos antes que ver la pájaro y lo cogeno? Cállate, pajero. Y así siguió la cosa todo el tiempo que duró la película. Cuando terminó fui a casa, frustrada, pero prendí la tele y por suerte recién empezaba y lo pude ver entero, mi programa preferido, El Crucero del Amor. Muchas gracias por haber compartido el programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar próximo miércoles 21 a 30 horas aquí en pantalla de Canal 11, un canal con identidad local. Esto fue Rompecabezas, un programa para armar. Música, Teatro, agenda, espectáculo, entrevistas, anécdotas, personas. personajes.